¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente a este su podcast, El Viejón de la Barba. Y hoy vamos a hablar de emprendimiento. Tenemos a un invitado que ha dedicado gran parte de su carrera profesional a esto del emprendimiento, Javier Cabrero. Bienvenido. Muchas gracias, Ramiro. Muchas gracias por la invitación. De verdad, un gusto estar aquí con todos ustedes y platicar de estos temas contigo. Muchas gracias. Y pues bueno, para empezar, platícanos un poquito cómo llegaste a todo esto, porque sé que eres un gran impulsor del emprendimiento. Sí, pues no, pues desde siempre, yo creo que uno es inquieto desde chiquillo, ¿no? Dicen por ahí. Y pues la primera vez que me enteré que existía la palabra emprendimiento, de hecho fue en el 99. Estaba en una clase, ya estaba yo en la Universidad de Illinois estudiando mi carrera de finanzas y una de las carreras optativas era el tema entrepreneurship, emprendimiento. Y cuando me enteré que existía una disciplina que se dedicaba o dedicada a esta parte de llevar ideas, de creación de ideas, de negocios, etcétera, dije, de aquí soy. Y desde entonces yo creo que le he dedicado mucha parte de mi vida al estudio, a ver cómo estaba este asunto y combinado esto con una experiencia que tuve trabajando en el Consejo de Ciencia y Tecnología en Guanajuato. Me tocaba a mí ver cómo desde gobiernos impulsaban iniciativas, se les daba dinero a proyectos de ciencia y de tecnología que para mí no tenía ningún sentido. ¿Por qué se está apoyando eso con 2 millones de pesos, etcétera? Eso fue lo que me motivó ahora a regresar a Estados Unidos una segunda vez y hacer la maestría en comercialización de ciencia y tecnología. Y no es otra cosa más que emprendimiento, pero pues utilizando bases científicas, patentes, modelos de utilidad, etcétera, y dándoles forma, llevándolas hasta el camino del emprendimiento, de transformarlas en algún producto o algún servicio. Eso fue en el 2004, 2005, por allá de aquellos años. Y desde entonces, pues me he dedicado a estas cosas. Se me hace bastante interesante la diferencia entre un invento, que es que la cosa funcione, y luego ya el proceso de innovación completo, ¿no? Que es que genere valor, que genere riqueza, y no necesariamente o únicamente económica, sino también social. Me encantan estos temas, se me hace muy creativo. Oye, y de hecho me comentabas precisamente que esto lo empezaste a ver en Estados Unidos, ¿no? Platícanos un poquito cómo fue que llegaste Hasta allá, porque allá. incluso me dices que incluso vivías en la Huasteca o algo así, ¿no? Sí, mi papá es médico veterinario, Ujú. no tiene, minas de zafiro, desafortunadamente. Entonces, pues me tocó crecer por allá, entre vacas y toros y perros y gatos y todo este tipo de cuestiones interesantes, ¿no? Nací aquí en San Luis, Ujú. pero pues vivíamos allá hasta segundo de primaria, yo hice hasta segundo de primaria allá en Tamuín, justamente. Y padrísimo, porque pues es una cultura totalmente diferente, ¿no? Naturaleza, árboles, etcétera, todo lo demás. Vengo a dar aquí a San Luis a tercero de primaria. Tú sabes, es una cultura medio cerradona también Ujú. aquí en los potosinos. Y yo siempre quería, no sé, veía los años maravillosos en aquel entonces. Entonces, queriendo tener una experiencia similar, ¿no? Yo estaba en un colegio de puros hombres, no cambiábamos salones, etcétera, y pues les dije a mis papás que quería una experiencia diferente. Y aprovechando, ¿no? Que mi mamá es de Monterrey, tiene mucha familia por allá por el norte, compaginamos, empatamos, y la idea era que yo me fuera un año ahí a Estados Unidos a aprender inglés. Y sí, se logró, terminando tercero de secundaria, órale, vas para allá, sale. Y terminando ese año, la familia con la que yo estaba me invitó, pues, ¿por qué no te quedas otro año a afianzar bien el inglés? Pues va. Y para entonces lleva la mitad de la prepa, son 4 años allá. Pues ¿por qué no terminas? Pues va. Y así es como termino yo la prepa, pero pues también el último año de prepa, todos mis amigos haciendo sus solicitudes a universidades, pues sí, pues igual es chicle y pega, y que pega, y me aceptan en la Universidad de Illinois, entre otras universidades, pero esa es la que me encantó. Y así es como me quedo otros 4 años por allá en Estados Unidos. Ya para entonces ya eran 8 años. Me gradué en el 2001, justamente en el dot-com bust. El trabajo que yo quería en JP Morgan, en Goldman Sachs, en Nueva York, pues no se me hizo. Pero conseguí trabajo en Walgreens, en las oficinas corporativas, a las afueras de Chicago, está a 1 hora y media de downtown Chicago. Y pues ya,
año y medio, 2 años después, pues ya se me hicieron 10. Después de eso, la verdad es que sí está pesado. O sea, no me arrepiento en absoluto de haber regresado de allá ahorita, que es febrero, mitad de febrero, está el frío con todo lo que da ahí en Estados Unidos. Y yo crecido en la Huasteca, pues Ajá. no, no manches, nada que ver. Me hizo falta vitamina D. Entonces, pues decido regresar en ese entonces. Ujú. 2003 fue cuando decidí regresar. Me tocó lo de las Torres Gemelas por allá y todo el asunto completo, ¿no? Pero pues así es como fui a dar por allá, por aquellos lados, 10 años en Chicago. Se dice bien fácil, híjole, pero está bien rudo, mucho Sí, muy sacrificio, machicado, ¿no? Como dices, el frío. frío, solo en realidad, porque pues toda mi familia, o sea, pues la idea no era que yo me fuera tantos años, tanto tiempo, y pues mis papás, llegó un punto en el que ya viviendo downtown, en el piso 40, rascacielos, donde estaba yo viviendo, y bueno, ¿y tanto para qué? O sea, y mi familia y mis papás, tengo hermanos, digo, ¿qué? Y así es como, pues sí, depre en cuestión de logros que en realidad no son logros, que se te van desmoronando. Ya alcancé esto, pero ¿para qué me sirve o para qué lo quiero? Y pues ahí vengo de regreso. Oye, fíjate que en podcasts anteriores hemos hablado mucho de la cuestión del propósito. Y historias, digo, así como la tuya, también, también lo hemos platicado, se ven historias en libros que a veces dices, es que llega un momento en que puedes pensar que lo tienes todo, pero hay algo que te falta, ¿no? Tú dices, es Sí, que como que dices, no he encontrado todavía mi propósito, ¿no? me tocó muy chico. Yo creo que a la fecha, yo hoy tengo 46 años y yo creo que ha sido el momento más complicado de mi vida. Vivir, pasar por eso. De repente pasan 10 años de tu vida. Lo más difícil, las navidades, ¿no? Sin poder salir del país los primeros 4 años porque en trámite la tarjeta verde, la residencia y todo lo demás. Y después, pues por trabajo, porque pues debes, entonces tienes que trabajar para poder pagar. Entonces, en Estados Unidos empiezas y de las 52 semanas que hay en el año, 2 semanas son las de vacaciones y es una en invierno y en una en verano y se acabó. Entonces, así que tú digas mucha facilidad para salirse, no hay. Este, yo tenía 22 años, 23 años. Y aparte, el mundo se me desmoronó en ese entonces, 2001, 2002. Yo no podía creer que Estados Unidos había elegido a George Bush Jr. de presidente. O sea, no me cabía en la cabeza. Se me desmoronó el idealismo que yo tenía con Estados Unidos. Se me desmoronó el idealismo que yo tenía también con mis papás en ese entonces. Pensé que iban a llegar al rescate. No, no hubo tal. Terminé con mi chava en ese entonces también. O sea, hubo varios factores que fueron un golpe de realidad así de que, híjole, estoy solo. Y si no salgo adelante, pues de aquí para abajo. Vivía en el piso 33, en el 44 era como el gimnasio y todas esas cosas. Y sí, sí veía para abajo y decía, ya, que aquí se acabe todo este asunto. Pero fíjate, dos cosas muy interesantes. Una, todos los días este día también se va a acabar. Mañana será otra oportunidad. Y la otra que me gusta más, que me aferré en lugar a eso, ¿no? La ciencia. Tú y yo, es todo esto, somos átomos. Y un átomo tiene protones, neutrones y electrones. Y al igual que todo, la energía viaja en ondas. O sea, siempre hay para arriba, siempre hay para abajo. No importa lo que hagas o dejes de hacer. Siempre, siempre va a haber momentos buenos, momentos malos. Valles y crestas. Así es, así nos movemos a través de la vida. Entonces yo solo razonándome, pues me mantuve más o menos coherente y cuerdo lo suficiente y al final tener el valor de hacer lo que yo quería, porque comentaba esto, ¿no? Es que yo me quiero regresar a México. Y mis amigos allá de Estados Unidos, me acuerdo perfecto, se burlaban. Es que allá no hay tele, güey. Allá andan en burro y entonces así como que yo decía, y bueno, y también sí es cierto, o sea, y mis propios papás, mi familia decía, Ujú. ¿a qué te quieres regresar? O sea, todo el mundo se va para allá, tú ya tienes todo, ya tienes el inglés, ya tienes la residencia, ya tienes todo, ¿a qué te regresas? Pero pasa eso, a los veintitantos años, fíjate, darte cuenta de que pues podrás tener todo eso, pero si no tienes lo que te llama, si no tienes con quién compartirlo, con quién, a quién dárselo, a quién
a quién decir, lo logramos, Ujú, pues, ¿de qué te sirve? En realidad, pues, no. Es difícil, fue duro. Te digo, hasta la fecha es lo más duro que me ha tocado vivir, sin lugar a dudas, pero también agradecido de que una, no tomé, no apliqué soluciones permanentes para los problemas temporales. ujú. Dos, del crecimiento que me provocó, porque por más duro que fue, también te hace madurar mucho. Y a muy corta edad también. Y bueno, ya, toda esa experiencia me encanta transmitírselo a los demás. Que yo sé que puedes decírselo, pero no es hasta que lo vives en carne propia, ¿verdad? Pero pues al menos hay alguien diciendo cómo más o menos va. Y te digo, a ti te tocó vivirlo chavo, pero hay quienes les toca vivirlo ya, más grandes. Y digo, muchas de estas historias es a veces, como tú dices, tienes que tocar fondo como para decir, pues en ese lugar es en el donde no quiero volver a estar nunca, ¿no? Claro, exactamente. Yo siento que ahorita reciente con el cambio, platicábamos, metiéndonos un poquito en política, en México está pasando ese fenómeno. Yo estoy viendo, lo he vivido, en carne propia también, de es que a final de cuentas, ahorita nos estamos dando cuenta de que en México hay clasismo. Siempre ha existido, pero hasta ahorita sale a la luz, y sale a la luz por los cambios políticos que se han dado, que se están dando. Comentábamos hace un momento, híjole, ¿cuántas veces reclamábamos un cambio para México? Ya tienes, o sea, simplemente una mujer presidente, ¿cuándo se esperaba que iba a haber eso? Y no es, la gente no lo aplaude, o al menos no toda la gente. Creo que en México tenemos o padecemos de esa miopía, a lo mejor, de los poquitos, la minoría, creemos, y siempre hemos estado acostumbrados a eso, ¿no? Que pues se hace lo que nosotros queremos. Y voy a decirlo también, los güeritos, ¿no? Que estamos acá, los whitexicans. Pero la gran mayoría de México no es así. O sea, la gran mayoría de Latinoamérica no es así. Tiene otro contexto, tiene otras prioridades, vive de una manera muy diferente. Aquí mismo San Luis, del centro de San Luis para el poniente, para allá arriba, para las lomas, es un San Luis. Del centro de San Luis para allá, la zona industrial, es otro San Luis totalmente diferente. Y es curioso, o sea, hay cines en los dos lados, pero los que van al cine en el Sendero no van al cine acá a las lomas. Y los que van al cine acá no van al cine acá. O sea, no se mezclan, es como agua y aceite. Vivimos aquí en este entorno, pero es curioso. Y yo no me daría cuenta de no haber vivido en otro país y verlo desde acá afuera de una perspectiva totalmente diferente. Fíjate que incluso, hasta poniéndolo en el contexto del emprendedurismo, hemos hablado mucho de que la zona mágica o las cosas suceden fuera de la zona de confort. Sí, Y una de las mejores formas de salir de la zona de confort es viajar. totalmente. O sea, eso te abre la mente a ver otras perspectivas, a ver otras formas de vida, a ver otras costumbres. Entonces, pues incluso hasta en tu mismo país, o sea, Totalmente si de viajas acuerdo. hasta en tu mismo país, eso finalmente te puede sacar de la zona de confort. Te platicaba que recientemente hice un viaje a Mérida y me fui por carretera y yo también tenía la idea de que No para hay allá abajo pedo. era tierra de nadie y en realidad me llevé una sorpresa muy, muy grata al ver que en realidad tenemos un país ya bastante desarrollado. Y a lo que tú comentas creo que también tiene mucho que ver con, hasta con esto que dicen, ¿no? Puedes ver el vaso medio vacío, medio lleno. Y digo, hay quien se quejará de lo que tú quieras, del gobierno, lo que sea. Pero mira, podemos tener el ejemplo muy claro. Eh, Tuvimos un cambio de contexto con todo esto de lo que fue la pandemia. O sea, De nadie se lo acuerdo. imaginaba. Ujú. Pero como tú también lo platicamos hace rato, la economía no se detiene. Claro que no, O sea, jamás. con todo y pandemia, Sí, digo, sí se quebraron muchas cosas, se destruyeron muchas cosas por el cambio de contexto, pero también hubo quienes de eso hicieron una oportunidad sí. y les fue bastante bien, ¿no? Totalmente de acuerdo. Siempre y cuando tengas, para llevarlo al tema del emprendimiento, todo esto que estamos comentando, eh, siempre que haya problemas va a haber oportunidades, Ujú. se van a requerir soluciones y de eso se trata emprender.
Emprendimiento no es comprar y vender, y que me perdonen las señoras que venden Tupperware, pero comprar y vender no es un emprendimiento, o sea, requiere mucho Ese es más. un multinivel. Y el emprendedor es el que gana ahí arriba, ¿no? En la torre de la Ándale. pirámide. Exactamente. Ese es el mero emprendedor. O sea, y no tengo nada en contra de eso, pero ¿por qué no empiezas mejor tu propio cadena de Tupperwares o cosas Ujú. por el estilo? Por eso la importancia de validar. A todo mundo se nos ocurren ideas y todo mundo decimos, sí, es que si pudiera y existiera y etcétera. Pero tenemos que ser lo suficientemente, yo creo que la palabra es humildes, para darnos cuenta que lo que creemos aquí, lo que traemos en nuestra cabeza es lo que hemos absorbido de nuestro entorno, de nuestra burbuja. Sí, para emprender, pues necesitas comprender la sociedad, porque es el mercado el que te va a sostener. Y como te comentaba, hay tres formas de que una empresa, cualquier emprendimiento, cualquier empresa, lucrativa, no lucrativa, se sostiene, vive y crece. O son ventas, o es crédito, o es inversión. Es el dinero. Y no el dinero por la avaricia, es el dinero por el alimento que necesita para poder seguir creciendo. Pero incluso, mira, tú lo has comentado, inversión y crédito, de todos modos, eso lo tienes que regresar al final del día y con creces. Y de todos modos, pues tendrá que venir de lo primero que serían las Las ventas al final ventas, del día, ¿no? exactamente. Y no hay mejor forma de validar si tu idea tiene o no tiene sentido que con las ventas, que ofreciéndolo al público. Es lo que preguntaba yo el otro día, ¿cómo proteges una idea? Pues es que la idea no se puede proteger y va a haber personas que, pues, sí, es buena idea y lo van a querer hacer, pero más allá de querer competir, es un tema de, pues vamos a sumar. Las pequeñas empresas colaboramos, o sea, necesitamos colaborar y competimos contra los grandotes. Pero aquí nos tienes con ese paradigma que nos ha enseñado malamente la escuela también, de que la competencia es desde abajo y que pues ahí estamos echándonos tierra y ya está la mentalidad del cangrejo, ¿no? Esa percepción, o sea, quitarse esa visión o ese paradigma que traemos construido las personas y poder ver el mercado como es. ¿Quién me diría? O sea, si hubieras llegado tú y me dijeras, es que el fidget spinner, dame dinero para poder echar a andar eso, pues te hubieran mandado por un tubo, porque pues, ¿quién? Pero pues ahí lo tienes, como millones de dólares generados. Ya, claro que lo han clonado 30,000 veces, pero cuántas ideas, y así somos los seres humanos, a la hora de consumir, altamente ilógicos, altamente irracionales, altamente emocionales. Tomamos decisiones de compra con el corazón, no las tomamos con la cabeza lógica. Vamos a comprar cosas que están posicionadas en nuestra cabeza. No compramos las cosas, no hacemos un análisis de mercado, no hacemos nada, nada de eso. Y ese es el hoyo que existe, el abismo que existe entre la ciencia y lo comercial. Este, sí, las personas, el consumidor final. Es tener esa sensibilidad requiere, y me tomó muchos años en poderlo entender. Como buen financiero, ya sé mis modelos financieros y acá es que tiene 300% de retorno de inversión y a la hora de la hora, pues, ¿qué crees? Pues no, nanáis, va para atrás, pues, no funciona. ¿Y por qué? Pues lo mismo, los hábitos de consumo. Híjole, cambiar hábitos es la cosa más complicada. Y si le puedo recomendar algo a alguien, no te pelees en cambiarle hábitos a alguien. Este, ve cómo le das la vuelta, fluye con eso, para poder entablar. Y no digo que no se pueda, eventualmente, pero pues si requiere billonzotes de dólares, unos bolsillos muy grandes, requiere mucho, mucho trabajo para poder hacer cambios así de drásticos, eso que le llaman la innovación disruptiva. También complicado. Y es que en realidad, como si tú lo dices, bueno, en principio, cuando tú dices la gran diferencia entre las grandes ideas y las que funcionan es los que hacen, ¿no? Porque una Sí, idea como por sí sola no vale. Y también te lo platicaba, nosotros también en algún momento nos metimos a esta cuestión del desarrollo de software, donde creamos una solución que nos hacía muy buena a nosotros, porque era para lo que nos dedicábamos, pero ya cuando la metimos al mercado, resulta que el mercado no era lo que correcto. necesitaba, ¿no? Y nosotros lo veíamos que decíamos, es que esto te vuelve la vida más sencilla. Y Sí, cuando veíamos que lo utilizaban, sí, en realidad era complicadísimo para el usuario usarlo. utilizarla, ¿no? Entonces luego nos costaba más trabajo tenerlo que enseñar a usar La la herramienta. aplicación que lo que realmente le solucionaba. Y la otra, pues también nos encontramos cuestiones, digo, nuestro mercado eran grandes empresas y luego nos empezaban a decir,
Bueno, ¿y qué cuestiones de seguridad tienes? A ver, ¿cuál Sí, es el lenguaje que estás usando? Por ejemplo, le decíamos, María debe, no, es que nosotros no compramos software que estén bajo ese software porque es de open source exacto. y todas las cuestiones. Y entonces, es esto, ese sí fue una gran lección porque tú dices, pues sí, tienes que salir a probarlo porque también si te esperas a que esté Sí. listo y resulta que no funciona, pues ya le metiste un montón de lana que se fue prácticamente, no a la basura, porque al final del día tienes un aprendizaje de esto, pero también lo hemos dicho, en el emprendimiento a veces el aprendizaje cuesta y cuesta caro, ¿no? Cuesta caro y no hay quien te lo enseñe, Ujú. porque la escuela no te lo enseña. Ninguna clase de negocios te enseña este tipo de cuestiones. Te tienes que dar de topes. A mí me gusta decir que aprender a emprender es igualito que el proceso que pasaste tú al aprender a caminar o aprender a andar en bicicleta o aprender a andar en patines o aprender a nadar. No hay forma que lo puedas aprender. No te podría dar 30,000 horas de cómo andar en bici, pero hasta que te subes y sientes, hasta entonces le agarras un poquito más la onda. Am, Todas esas cosas que dices, fíjate, o sea, son cosas que puedes hacer antes de aventarte al desarrollo, de invertirle miles de millones de pesos a este y otro, etcétera, hasta tener algo. Primero, y eso es lo que predicamos acá en Workflow, empezamos por ahí, primero preguntándole al mercado de qué se trata, qué percepción tiene y cómo está el asunto, para darnos cuenta si sí hay una necesidad, si no hay una necesidad. Porque sí, el consumidor es así, o sea, uno sí tiene la necesidad, pero lo quieren verde, y el otro igual, pero lo quiere morado. Entonces, para ti implica un cambio en la línea de producción, literal. Y cambiar la línea de producción cuesta, o sea, cuesta dinero, cuesta tiempo para poderte cambiar. Es complicadísimo, pero son cosas que se pueden prevenir. Eso que mencionas tú es el 90% o es ese 90% por el cual los emprendimientos fallan. Se les acaba la liquidez, se acaba el flujo de efectivo. ¿Por qué? Porque no hay nadie que quiera comprar eso o no hay suficientes personas que estén dispuestas a pagar tal cantidad por lo que tú estás tratando de vender. Por más bueno y más, es que está avalado y tiene patentes, etcétera, si la persona dice, no, yo me quedo con el hambre, a ver, no hay forma de sacarlo de ahí. Oye, acabas de mencionar Workflow. Imagino que es a lo que te estás dedicando actualmente, ¿no? Sí, workflow es la versión, es la evolución más bien de la consultoría. Yo en el 2018, 2017 fue mi último año que tuve un empleo de tiempo completo. Estaba acá en el IPCIT, en el Centro de Investigación, en la oficina de comercialización, la coordinación de la comercialización de ciencia y tecnología. Y me tocaba, ¿no? Ver el doctor investigador, Javier, ya está la patente, ya me van a dar el premio Nobel, ahora véndelo. Y eso es lo que se me hacía bastante complicado. Así es como le hacemos. Hoy en día, actualmente, así es como se le hace. El doctor investigador, el sector académico, persigue tres cosas: publicación de artículos, registro de patentes y alumnos graduados, maestrías o doctorados. En ningún lado aquí se le mide por cuánto dinero estás generando. Entonces, ese es un sesgo. Ya después entendí también que no es la mentalidad, la personalidad del científico es totalmente diferente a la personalidad de un emprendedor. Donde termina el trabajo del científico, empieza el trabajo del emprendedor o del empresario. Pero eso ya es diferente. 2018 termino y pues ¿para dónde? Así como, entonces como pues consultor independiente, pues ahí voy. Y luego viene la pandemia y todavía es más rudo y más difícil porque homeschooling, pues ahí me tienes, a mí de profe de mi niño grande de Ujú. tercero de primaria en aquel entonces y el otro que apenas iba al segundo de kinder, una cosa por el estilo. Entonces, emprende y al mismo tiempo atiende y etcétera. No, fue todo un caos. Em, Así ha venido haciendo. Todo esto que estamos comentando son lecciones, o sea, que yo mismo he aprendido en mi propia carne y pues, así, por eso estamos como estamos. Pero Workflow prácticamente hoy en día somos 5 personas. Tengo una persona de ciberseguridad, una persona de inteligencia artificial, tengo otra persona que es legal también y otra persona que tiene mucha experiencia en banco. Y yo soy el financiero.
pero prácticamente nos hemos dedicado, o yo me he dedicado mucho a esto. ¿De qué sirve que te dé el plan de negocios? O hagamos la estrategia comercial, o hagamos el plan de ventas, lo que tú quieras, si no hay el recurso para poderlo implementar. Y esto cobra más sentido y más impulso a la hora que adiós INADEM, adiós CONACYT, ya no hay ese apoyo de gobierno para poder implementar. Entonces, pues, ¿qué hice yo? Pues no me quedó de otra más que voltear a la industria privada, al capital privado, prácticamente, y tocar puertas. Y me tocó colaborar con dos fondos de capital privado, dos venture capitals. Me ha tocado conocer y ya desarrollar un network de ángeles inversionistas. Y entonces, lo que hemos hecho a la medida es trabajamos con la empresa, ¿no? Le ponemos, le ayudamos a entender dónde está el mercado, dónde está realmente la necesidad, si hay problema, no hay problema. Es una metodología de 6 partes. Y luego ya que pasamos por eso, entonces ya llevamos el deck de inversión, llevamos la corrida financiera con su evaluación, que es parte de los entregables que hacemos, y se los presentamos a estos fondos de capital, ángeles inversionistas, y vemos si hay tracción, si hay match. Y si hay match, pues entonces ya sacamos los proyectos, ¿no? Adelante. Ahorita lo que estamos haciendo, a mí se me hace de lo más interesante, estamos queriendo utilizar la tecnología de blockchain, de contratos inteligentes, de criptomonedas, tal cual, para equiparar el valor de una acción con una moneda, de tal criptomoneda, de tal forma que ahora esta empresa o esta startup pueda emitir su token. Nosotros seríamos esa agencia que emite los tokens y que lo pueda mm, vender. Ya si flota en un futuro, etcétera, es otra cosa diferente, pero a nosotros nos interesa la transparencia, la agilidad, la seguridad que puede brindar al haber contratos inteligentes, al tener y saber quién está del lado de la inversión, porque me ha tocado acompañar a clientes hasta Milán, hasta Praga, etcétera, y darnos cuenta que era fraude. Entonces, está muy rudo ese asunto. ¿Quién está del lado de la inversión? ¿Quién está del lado de la parte del emprendedor? Y hacer ese match a través de una plataforma electrónica. Eso es lo que estamos trabajando ahorita para agilizar y creemos que es algo súper disruptivo e innovador en el sentido del levantamiento de capital de la gestión, porque empresas, inversionistas en Estados Unidos no les gusta invertir en empresas en México. Sí hay, pero bien poquitos. Igual, los mexicanos no les gusta invertir en proyectos en Chile o en Colombia o en Argentina, etcétera. Hay mucha desconfianza y de todos modos hay que ir al notario y firmar los contratos, etcétera. A través de esta tecnología estaríamos agilizando propiamente y asegurándonos de que hay personas reales, inversionistas reales y serios de este lado, y también empresas reales con proyectos reales de este otro lado. Nosotros al centro actuando como ese ente regulador que permitiría este intercambio y permitiría la inversión a través de fronteras, ya sin tener ese gran problema de geopolítico que existe hoy en día. Aunque bueno, también, como tú lo comentas, hay que tener en cuenta muchas cuestiones de seguridad, porque al final del día, bueno, en el negocio que nosotros nos dedicamos, pues también va relacionado a esta cuestión de la seguridad, porque también puede darse el caso de que se pueda lavar dinero a través de estas cuestiones, ¿no? Totalmente. Entonces también hay que tener mucha cuestión de conciencia y cuidado en esas cuestiones, ¿no? Por eso nuestra labor al centro, porque son tokens auditados, o sea, no es como le acaba de pasar a mi tocayo Milei allá en Argentina Sí, o sí. Trump, es que cualquier persona, o sea, es algo que se desconoce, es tan nuevo que la gente le tiene miedo. La Ujú, gente le tiene miedo a TikTok todavía, ¿no? Entonces sabemos ujú. que la tecnología de vanguardia causa ese miedo. Pero por eso nosotros al centro, como ente regulador, asegurándonos de que los proyectos que recibamos, hacerle su propio due diligence, los inversionistas que se registran en la plataforma también hacerle su propio due diligence y asegurarnos de que no son personas ventajosas o fraudes, como te digo, que a final de cuentas me ha tocado ver muchísimo. LinkedIn está repleto de fraudes, no se diga TikTok, no se diga, híjole, y hoy con inteligencia artificial
y tantos filtros que hay, no sabes ni quién es quién, ni por qué dicen, o sea, hay mucho desconocimiento, pero eso es lo que estaríamos haciendo Y nosotros fíjate que aparte de desconocimiento, también creo que hay mucha inconsciencia. también. Digo, nosotros lo vemos. eh, También dentro de toda esta cuestión a que nos dedicamos a la seguridad, una de las ramas precisamente es la cuestión de la ciberseguridad. Ujú, Y en realidad hoy estamos siendo totalmente reactivos en lugar de ser proactivos, proactivos. O sea, correcto. prácticamente hasta que ya se les generó el ataque y ni siquiera sea que fuera a la primera vez, cuando ya los atacaron 3 veces, Exacto. es cuando dicen, ay, creo que ahora sí tenemos que empezar Sí, a a hacer algo poner, con respecto a las correcto. cuestiones de ciberseguridad, ¿no? Sí, Y entonces, pues también dentro de todo esto es empezar a generar conciencia, que creo que eso luego es lo más es complicado complicado. dentro de todas estas cuestiones, ¿no? Volvemos a lo mismo que decíamos, el ser humano, o sea, cambiar hábitos es lo más complicado que hay. Hay una curva de adaptación en la innovación, ¿no? Hay los laggards, los que están hasta el final, y la curva, el grueso de la población, o sea, primero están los innovadores y luego los primeros adop- ah, adaptadores de innovación, nuevas tecnologías. Pero ya el grueso de la población, o sea, tiene que pasar cierto tiempo, tiene que haber ciertas personas que actúen como de referencia para que ya el grueso de la población adopte, o diga, ah, ok, ahora sí puedo hacerlo. Pero si te das cuenta, siempre ha sido, y es un ciclo que también sucede. Lo mismo se decía de Facebook, lo mismo se decía de, o sea, tantas otras tecnologías ahorita con el tema de precisamente inteligencia artificial. Es desconocimiento y De es, hecho, hacia allí iba yo. Hoy traemos la cuestión del tema de inteligencia artificial, sí, ¿no? sí, Y están los que ya sabes, los detractores de la inteligencia sí, artificial nos va a acabar y nos va a claro, quitar todos los empleos y va a venir y se va a volver fuerte y va a acabar el mundo cuando en realidad, y nosotros también lo hemos comentado por ahí, quien no se suba a la inteligencia artificial va a pasar como cuando empezó el boom del marketing en redes correcto. sociales. El que no se subió al boom, Adiós. ajá. Ahí se quedó. ¿Y qué es lo peor que puede pasar? Te quedas igual. O sea, ya no aprovechaste, ya no subiste, ya no. Pero fíjate, o sea, es lo que nos cuesta trabajo aprender, o sea, cuesta esfuerzo, o sea, Ujú. dejar una idea y, uy, ahora tengo que aprender con tu software, ¿no? Una tecnología nueva, o tengo que aprender a usarlo. Eso es algo que no contemplamos, que desde acá de este lado, pues sí, sencillo, pues lo desarrollo y lo hago y ahí está, úsalo. Pero del otro lado tiene que haber como que las ganas de quererlo aprender. Y eso es lo que nos está costando ahorita mucho trabajo como sociedad. Y creo que también viene derivado de lo que bien comentas. Hoy la cuestión de la educación también está muy, muy atrasada. Y Sí, incluso hablando de, lo hemos visto en la educación actual, es una cuestión de competitividad, sí, cuando realmente dentro del emprendedurismo, los negocios, tienes que trabajar en equipo. sí, Nosotros por ahí me invitaron a dar una conferencia. Y si tú ves a cualquiera de los tops, tú ves a Jeff Bezos o sí, ves a Elon. O sea, sí ves una persona, pero en realidad quien los hizo crecer fue todo el equipo es que un equipo, tienen debajo, ¿no? correcto. De hecho, por ahí me tocó leer recientemente el libro de Aquí no hay reglas, que es la historia de Netflix, de Ah, Red Hastings, donde hoy pues prácticamente están rompiendo un montón de paradigmas ujú, con todas estas cuestiones y lo que hablan pues es precisamente la cuestión del trabajo en equipo, pero ahora también empiezan a meter cuestiones disruptivas, ¿no? sí, Donde, digo, por ejemplo, aquí en México tenemos mucho la cuestión de ser paternalistas en los negocios sí, 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 y es que ya lleva 20 años y Netflix dice, aquí no somos familia, correcto. aquí somos profesionales Sí, que venimos a alcanzar un mismo objetivo y si podemos alinear la visión de la empresa con la visión personal, pues correcto. qué mejor, ¿no? Sí, Porque ellos también dicen, yo prefiero traerme al mejor programador, que sí me va a costar más caro, incluso lo voy a tener que pagar por encima del mercado para que no sí, se me vaya, pero ese programador me va a rendir por 20 programadores. exactamente. Y entonces otra vez es esa cuestión de trabajar en equipo y en esta cuestión del emprendedurismo, bueno, también tenemos mucho la cultura del cangrejo, ¿no? Sí, Donde ves que el otro va avanzando y en lugar de echarle la mano venga para acá. para ¿Por abajo, qué ¿no? tú, verdad? Entonces, creo que hay que fomentar mucho esta cuestión del apalancamiento, ¿no? Sí, una persona sola no se puede. O sea, yo aprendí esto a la mala cuando me tocó vivir por allá en Cozumel. Em, en las mañanas, para hacerte un resumen rápido, ¿no? Me despertaba
6:30, 7 de la mañana y me salía a tocar puertas desde las 8:30, sabiendo que no abría el negocio hasta las 9:30 de la mañana. Y me gustaba más caminar que manejar, porque pues si has andado por allá son 3 calles en realidad, entonces encuentro estacionamiento y vas, pues no, ¿verdad? Entonces, órale, a caminar y tocar puertas. Este, eso era 8:30 hasta las 12:30, 1:30 de la tarde. ¿Por qué hasta esas horas? Porque el solazo, ya a esas horas, y todo el mundo se va a comer también, cierran sus negocios, entonces ya no tiene caso. Pues yo también regresaba. A las, ponle que comía de 2 a 3 de la tarde aproximadamente, de 3:30 a 4 de la tarde hasta las 7 de la noche aproximadamente a trabajar, a operar lo que ya había vendido, lo que tenía pendiente por hacer. Y de las 8 a las 10 de la noche, 11 de la noche, este, administrar. ¿Qué tengo que pagar? ¿Quién me debe? ¿A quién le tengo que cobrar? ¿Qué reuniones tengo mañana? ¿Qué es lo que voy a hacer? Etcétera. Aunque vivimos en Cozumel, ¿cuántas veces fuimos a la playa? Mm, Tres. Y pues sí, o sea, así fue ese aprendizaje. Y de ahí deriva también, o sea, estos tres pilares de cualquier organización: administración, operación y mercadotecnia y ventas, que también es base y clásico y clave. Los de mercadotecnia y ventas se quejan de que los de administración están ahí aplastados en su escritorio, no están haciendo nada y etcétera. Y pues yo soy aquí el fregón y el chingón que viene y pues trae el dinero de las ventas precisamente. Y los de administración se quejan de los de mercadotecnia y ventas porque siempre se la pasan en el desayuno, en el viajecito y en el congreso. O sea, no se platican y no saben que son como un grupo de rock and roll. Puedes tener al mejor guitarrista, al mejor baterista, al mejor cantante, pero si no se coordinan y si no están cantando, en este caso el grupo, o tocando en armonía, no va a funcionar. Lo mismo en una empresa, porque es un flujo, es una línea de producción. O sea, cada uno tiene sus roles diferentes y son los de administración y operaciones tienden a ser más introvertidos que los de extrovertidos de mercadotecnia y ventas. Eso todavía más complicado que levantar capital. De hecho, sí, fíjate, yo sí lo he visto porque a veces operaciones y comercial andan de la greña, Ujú. porque luego ventas va lo que operaciones no puede hacer. Sí. Vende, sí, Ajá, dices, sí, tienes que vender lo que realmente podemos puedes hacer porque si hacer, no, luego vienen las broncas. correcto, Y en la cuestión de administración, si administración no cobra, pues no hay flujo de efectivo y no puede seguir exactamente. moviéndose la empresa, ¿no? ¿De qué sirve que el de ventas venda un chorro si el de operaciones no puede hacerlo y el de venta y el de administración no lo puede facturar? ¿De qué sirve de que lo vendas y el de, ándale, de administración no mande la factura a tiempo? Ahora espérate 6 meses otra vez o 3 meses, o lo que se tarden las empresas grandotas en pagarte. Sí, luego, digo, también hablando de estas cuestiones de inversión, también, digo, muchos emprendedores piensan que la cuestión de la inversión es el que va a venir y te va a arreglar la vida, Sí, no, cuando en realidad es una inversión la vas a tener si el inversor va a ver que efectivamente el negocio puede tener potencial correcto. y le vas a pagar su dinero con creces. Claro, O sea, sí, no pues es te sobre presto todo, porque me caes bien, ¿no? volviendo al tema que mencionabas tú, y no es justo decir que en México, porque es culturas latinas en general, Ujú. yo creo que va muy ligado al tema también de religión, el tema del dinero. Comentábamos ahorita hace ratito, a la gente le cuesta trabajo cobrar, nos cuesta trabajo cobrar. Es que, o sea, pues sí, pero es que si le estás invirtiendo tiempo y es tu conocimiento, pues cobra, porque se tiene que hacer. O sea, así es como vive una empresa, sobrevive una empresa y crece. Em, no sé, nos cuesta mucho esa parte de, o vender. No, te regalo, ahí te va, o por buena onda. Y lo ven mal cuando es que cuesta tanto. O sea, luego hay como que cierto roce, cierto choque, pero es un tema cultural, que en Estados Unidos, culturas anglosajonas, para nada, o sea, ya estaría la gente vendiendo playeras y, o sea, más le tarda en salir algo que ya están haciendo los coffee mugs y las playeras, etcétera, porque se entiende allá, o sea, el partido político que tú quieras, pero tienen muy claro que el dinero es dinero. Y otra vez, no es por un tema de ambición y no es por un tema de avaricia, es por un tema de que
Así fluye, así funciona el sistema capitalista que hoy tenemos hoy en día. No siempre fue así. Antes cambiábamos chivos por vacas y vacas por esposas. Pero hoy en día es el dinero, es una tecnología, de hecho, definido como tal, es una tecnología, el dinero, que nos permite intercambiar bienes y servicios de una manera más ágil. Que digo, no sé, en tu experiencia, porque digo, en lo poco que he tenido la oportunidad de verlo, el por qué las empresas en Estados Unidos tienen muchas más posibilidades de crecer. Y creo que también va de la mano esta cuestión del apalancamiento, ¿no? O También, sea, creo que ellas sí están muy acostumbradas de, vemos una oportunidad de negocio claro, y nos vamos juntos sí, y le empezamos a dar, ¿no? es el común denominador. Pero también aquí, digo, y es algo de lo que, incluso, pues bueno, yo también lo viví también. Cuando te empiezas en tu negocio, y algo de lo que he aprendido es que lo peor que puedes hacer es asociarte con otros emprendedores Mm, que tengan otros emprendimientos sí, propios, pues porque cada quien va a jalar para a claro, su minita, ¿no? Y entonces claro, acabas teniendo socios de papel mentiras, sí, que nunca se meten a la empresa. sí, Entonces creo que incluso hasta desde ahí, o sea, tienes que ver que si te vas a asociar con alguien, tienen que estar alineados en la sí, visión, tienen que complementarse, porque luego también vienen las broncas donde si no estás complementado y no estás alineado, luego ya uno le está echando más ganas que el otro y claro, entonces el otro también quiere generar, oye, pues yo aquí sentado quiero que me llegue mi 50%, entonces van desde los acuerdos, sí, desde el cómo vamos a trabajar, o si va a ser un inversor de capital, pues bueno, tendrás la conciencia de que no va a hacer nada más que meter el dinero a la correcto. cuenta, ¿no? Pero platicado y luego por escrito. O sea, Ujú. eso es 100% clave y es algo que hacemos nosotros acá en Workflow constantemente, es parte del proceso. Nosotros no empezamos una relación de negocios a menos que haya papeles firmados, o sea, el contrato de prestación de servicios, en dado caso un convenio de confidencialidad. Y muchos argumentarán, es que no es enforzable aquí en México, no lo puedes hacer útil, o sea, sí, de acuerdo, pero al menos tenerlo en papel, o sea, bajarlo de aquí a acá, pues lo pone claro y poner indicadores, ahora sí, cuantitativos, no cualitativos, cuantitativos, o sea, sí, o sea, vamos a asociarnos. Pero tú qué aportas, no, pues yo tengo, bueno, órale, pero tres relaciones o tres entrevistas al mes o tanto en ventas, etcétera, pero ponlo por escrito, porque de otra manera eso es lo que sucede. Y tenemos esa mala costumbre también que aprendemos sobre la marcha. Hacer los acuerdos de... Eso, va, jamás funcionan. O mira, otro tema, muchos emprendedores, empresarios también quieren contratar personas de ventas y pagar pura comisión. Tampoco funciona. Y te va a funcionar una semana a lo mejor. A menos que también las comisiones fueran muy, muy buenas, ¿no? Que sea una industria en la cual se, se sepa, se conozca o que tenga ya una presencia totalmente desarrollada, que haya más de por medio. Pero si quieres pagar pura comisión, o sea, ¿dónde está el compromiso de la persona? Porque a final de cuentas esa persona también tiene que comer, también, o si te conviene a ti como emprendedor y empresario que esa persona esté bien, que sus necesidades básicas estén cubiertas para que se pueda enfocar en tu negocio y en los objetivos que quieres cumplir. Si es pura comisión, pues, y nadie te conoce, pues temo decirte que necesitas mucho trabajo de mercadotecnia, mucho trabajo, inversión en mercadotecnia para que pues, al menos dos, tres personas ya sepan. Pero es algo que, o sea, queremos implementar. Es que como tú lo dices, depende mucho también del negocio. Digo, y te pongo el caso de nosotros, ¿no? Sí, Nuestros proyectos se terminan cerrando en 3 meses promedio, más o sí, menos. sí, porque, pues, no digo, no sé a qué se deba, si lo llevas a conclusión, si se cierra porque, pues, ya terminó el proceso. Es que pues, digo, y va, porque van desde que entras a procesos de licitación, Ah, y ya, van, vienen, regresan, sí. van, vienen. Y digo, y nos ha tocado cerrar tratos hasta en año, año y medio, ¿no? Exactamente, exactamente. Y mientras tanto, mientras eso sucede, pues necesitas que la persona esté comprometida. Hay algo muy recomendable que también se desconoce, es los contratos le llaman vesting. No he encontrado una palabra en español para ponerlo, pero si vas a hacer un contrato, pues ponlo por escrito, tener socios, ponlo por escrito y no es necesario tener la persona moral ya construida o pagarle al notario, te digo, o sea, es construir la página web,
es fácil porque le pagas a alguien y esa persona encantada de la vida de desarrollarte la página web como tú le dijiste que se hiciera. Hacer el acta constitutiva, registrar la marca, contratar, comprar equipo, contratar gente, todo eso se puede hacer, pero nada de eso te garantiza que del otro lado van a existir las ventas que hagan que la cosa se sostenga, porque justamente, o sea, no hay cantidad de crédito o de inversión que aguante si no tienes ventas. Tarde o temprano se va a cerrar, así como Trump ahorita está haciendo allá en el gobierno de Estados Y Unidos. luego lo hablábamos, también tienen mucho que trabajar en la cuestión del mínimo viable. Totalmente. Incluso, pues bueno, por ahí, de eso trata el libro de Lean Startup, ¿no? Ujú. Dice, haz lo mínimo que puedas y pruébalo, testéalo, pivotéalo. Sácalo lo más pronto posible. Porque si te esperas otra vez a que el producto esté perfecto, Sí, pues bueno, resulta que tienes ya el sí, producto perfecto, pero otra vez el mercado no lo quiere, ¿no? exactamente. Y fíjate que ahí hay una confusión Ujú, frecuente, no siempre, pero frecuente también. O sea, mínimo viable le llaman a ten, aquí está la tasa, ya funciona. Pero este no es el producto mínimo viable del que esa metodología está hablando. El que ya funciona es una cosa, pero el véndelo es otra. O ujú. sea, la página web sí ya está construida, pero que monetice es otra cosa totalmente diferente. Ese es el mínimo viable del que se está hablando en esa metodología, que se pueda comercializar, que te pueda generar retorno, porque pues construirlo pues, sigue siendo una invención diferente a innovación. Justamente, totalmente de acuerdo contigo. Y bueno, como lo comentábamos, ¿no? Hoy ya también tenemos toda esta cuestión de la inteligencia artificial que lo Sí, puedes aplicar a un montón de cosas y también lo platicábamos hace un momento, ¿no? Incluso puedes ver una cuestión de mucho talento, puedes ver cuestiones, pero luego también hacia qué mercado vas a querer entrar, ¿no? correcto. Y tienes y de ahí pues son un montón de cosas, ¿no? Si tú dices, por ejemplo, hay quien dice, pues ahora yo voy a maquilar mi tequila y voy a Sí, vender mi tequila. Hacer el tequila es una cosa, ¿no? ¿Cómo lo vas exacto. a distribuir? Es Y otra. lo quieres entrar a los Walmart y te van a pedir Es otra. un Sí, montón de cosas, ¿no? sí, sí, sí. Este, ahí va el conocimiento del mercado, el conocimiento de la industria en donde vas a trabajar, donde quieres trabajar justamente. Y por eso no es tan sencillo así. De hecho, a mí me gusta decir que, o sea, y malamente se ha dicho, es que encuentra un problema y desarrolla la solución para emprender. Pues tengo que decirte que no hay tantos problemas, o sea, para resolver comercialmente hablando. O sea, resolver el problema del hambre o de la inseguridad difícilmente se van a poder resolver desde el lado privado. Son cosas que le toca al gobierno resolver. Pero eso te da oportunidad desde la industria privada para ofrecer soluciones para ese Exacto. problema que hay en general, ¿no? Es correcto. Desde la industria privada puedes crear, o sea, pero tú lo acabas de decir, a lo mejor no es para todos la solución. Sí seguridad, pero en este caso en específico. Sí, Ujú, sí hambre, pero en este otro caso en específico. ujú. En este nicho. Ya de ahí a lo mejor puedes crecer y puedes hacerlo un poquito más amplio y estaría padrísimo que desde una empresa se pudieran resolver temas de la basura, por ejemplo, que seguimos siendo nosotros, seres humanos, productores de basura. Todos los días producimos basura. Y nuestra mejor solución hoy en día es mandarla al mar o enterrarla. Fíjate que también algo que es bien importante, también lo hemos platicado por ahí en otras sesiones, es una, tener tu modelo de negocio Sí, y tener tu plan de negocio, ¿no? total. Y creo que en la gran mayoría de los casos podríamos decir que eso no existe, simplemente entraste con una idea y empiezas a jalarla y entonces ahí en el camino te vas dando cuenta y tropezando, cuando realmente para eso es para lo que tú haces un modelo de negocio y un plan de Correcto, negocio, para ver si desde ahí incluso es viable, o sea, ya correcto. cuando te empiezas a decir, bueno, ¿y cómo lo voy a distribuir? ¿A través de qué lo voy a distribuir? Ya ¿Quiénes te van va. a ser mis partes interesadas, tanto Sí, internas como externas? sí, ¿Cuánto va a costar, bueno, al mercado? ¿Cuánto me va a costar a mí? ¿Cuánto voy sí. a tener de utilidad? Pero en la mayoría de los casos, pues, le da flojera a la gente, o sea, no le quiere arrastrar el lápiz. Y mira, y antes, pues, todavía era más complicado porque tú decías, pues, es que me tengo que meter a investigar un montón de cosas, ¿no? Pero ahorita, Pero otra vez, ya con la inteligencia artificial, o ¡uh! sea, en un día puedes hacer un modelo y decir, bueno, a lo mejor por aquí no va, ¿no? Podemos Correcto. empezar a cambiar cosas.
pero otra vez también tienes que tener la capacidad de Sí. entender la inteligencia, cómo funciona para que te dé los resultados que realmente quieres obtener, ¿no? Vuelvo a la palabra humildad, de poder darnos cuenta que en nuestra cabeza, o sea, lo que creemos que es verdad, no es la verdad para todos. Entonces tenemos que tener un conocimiento, una percepción más amplia de de lo que vive en nuestra cabeza. Volvemos a hacer un plan de negocios, preguntarle a ChatGPT de si se puede o no se puede, etcétera. Mm, Eso no Ujú. cuesta dinero, o sea, cuesta tiempo a lo mejor y cuesta que le leas un poquito, pero hasta ahí. Versus, y lo entiendo también, o sea, sacar la cartera y decir, ten, hazme las tarjetas de presentación. Eso nos hace sentir productivos porque, mira, aquí está la tarjeta de presentación, mira, aquí está la página web. Sí, pero si no se la das a nadie y nadie la ve, Exacto. O aunque se la des, si no tienes la conciencia de cómo se va a ejecutar o qué es lo que va a pasar después, o por qué paneles solares, o sea, ¿quién en su sanamente podría decir que no es una buena idea? Claro que es una buena idea. O sea, y ojalá existiera más, pero ¿por qué no ha existido más proliferación de la adopción de la energía solar? Muy simple. Puedo ahorrar 60,000 pesos a lo mejor y poner el calentador solar y a veces sí y a veces no funciona porque pues depende del sol y etcétera. así está nublado, ya necesita. Exactamente. O le hablo a la CFE, que en 3 patadas está aquí y me conectan en dos y pago 200 pesos al mes. ¿Qué? O sea, ¿cuál de las dos? O sea, pues, así de sencillo, así somos como seres humanos, te digo, o sea, cruelmente el dinero nos mueve y si nomás traigo 20 pesos y de contratar X servicio, a pagar la leche o los pañales, pues adiós servicio, pago leche y pago pañales. Tenemos que tener esa conciencia, esa visión más amplia de lo que cabe en nuestra cabeza. Pero tener ese acceso a capital, hay personas que lo tienen, sencillo, órale, pues y construye de volada, versus ponerse a reflexionar y a pensar en realidad quién tiene ese problema. Empezando por ahí, ¿quién tiene ese problema? ¿Y de verdad es problema para ellos? ¿O están cómodos con ese problema? ¿Les gusta tener ese problema? Los cigarros. Todos sabemos que hacen daño. Pero luego, ¿por qué sigue existiendo personas? ¿Por qué sigue existiendo una demanda por ese producto? Al igual que los periódicos. Todo el mundo decía que iban a desaparecer. Tienes periódicos hoy en día que existen. A lo mejor han cambiado sus modelos de negocio, pero siguen existiendo. Es esa parte, yo creo que es la primordial, la que no te enseña la escuela, la que, digo, nada más con los trancazos de la vida uno va aprendiendo y hasta que no pasas por esos procesos te das cuenta de lo que falta de conocimiento, a lo mejor de experiencia, para poder emprender de una manera eficaz y eficiente también, porque aunque tengas el dinero, lo que menos quieres en un emprendimiento es gastar ese dinero, porque precisamente es el recurso que tienes para poder seguir adelante. Oye, y ya para concluir, Javier, hablando precisamente de todo esto, este, digo, y tú también desde lo que has visto, desde tu experiencia, ¿qué les recomendarías a aquellas personas que están pensando en emprender o que ya están subidos en un emprendimiento, este, desde tu perspectiva y desde lo que tienes como experiencia en esta cuestión del emprendimiento? Que no tengan miedo, habemos muchas personas que tenemos este conocimiento, que no es cierto que te lo tienes que hacer solo y desde el garage de tu casa. Ahora, hoy en día existe mucho más experiencia, mucho más conocimiento que te puede ayudar. Vamos, te ahorra tiempo, dinero, esfuerzo, pasos, años y trancazos que alguien más se dio, puedes aprender de ellos. Que no tengan miedo de acercarse, de crear, de participar en comunidades en donde estos ámbitos se está platicando, se está surgiendo. Hay muchísimo conocimiento hoy en día, allá afuera en donde puedes adquirir esa experiencia y de manera gratuita. O sea, la educación, el conocimiento es una de esas industrias que está siendo disrumpida por la inteligencia artificial
se aprende mejor en YouTube o en Platzi que en cualquier universidad. Seamos conscientes de ese tipo de cuestiones. Si ya estás, si ya emprendiste, si ya le invertiste, si ya estás intentando vender y tu producto no se vende, pues esa es una señal muy clara de que tienes que regresar y analizar dónde está el problema en realidad, porque no porque ubiquemos o cualquier problema se puede resolver de una manera comercial. Habría que analizarlo de otra manera y que no pierdan la fe ni las ganas. Digo, al final de cuentas, eso es algo de lo bonito del emprendimiento, ¿no? Un emprendimiento fracasa hasta que uno dice, ya no quiero. Y es que en realidad el fracaso no termina siendo fracaso. O sea, si tú No. sabes sacarle provecho al fracaso, en realidad va a ser un aprendizaje, ¿no? ¿Cuántas veces te caíste de la bici antes de poder andar? Es parte de la vida, es parte del proceso. No es lo mismo fracasar con $3 millones a 3,000 pesos. ¿Qué es lo que te puede costar o gastar? Digo, hacer algo, investigar, platicar y darte una mayor visión y conciencia de cómo es la sociedad. No cómo es como tú quieres que sea, sino cómo es en realidad. Y incluso tú también lo has dicho en esta cuestión de, digo, en los mismos libros te recomiendan que debes de tener coaches. Y si no tienes para pagarle un coach, o si no te puedes acercar a alguien, pues también ha habido un montón de gente que ha dejado su conocimiento a través de los libros. Nosotros siempre Totalmente seguimos insistiendo, cierto. un libro va a ser una de las mejores inversiones que puedes tener en tu vida. ¿Por qué? Porque te va a costar que quieres 300, 500, 800 pesos los más caros, Sí, pero la inversión que te deja en conocimiento, pues obviamente es mucho mayor. Y también es otra de las cuestiones que tú lo has dicho. A lo mejor serás muy bueno en lo que estás sí, haciendo, pero luego también tienes que aprender de finanzas, exacto. tienes que aprender de ventas, Sí, marketing, todo esto, porque te vienen haciendo un cúmulo de cosas que van más allá de simplemente decir tengo una idea y tengo un producto, ¿no? correcto, correctísimo. O sea, el conocimiento, justamente el conocimiento que puedes adquirir te deja una y otra y otra y otra vez. El retorno de inversión literal es inmesurable. eh, Aprender de los demás, igual, o sea, ándale, como modelo de negocio. Fíjate, el libro, o sea, lo haces una sola vez. Y donde está el modelo de negocio es el copias y copias y copias y copias de ese mismo libro que se puedan colocar y se puedan vender. Ahora se utilizan también de otra manera. O sea, te puede traer mucho negocio también de otras maneras diferentes. Es, son, es como la tecnología va moldeando nuestra sociedad y nuestra forma en la que consumimos. Antes sí era a través de vende un libro y vende el otro libro y vende el otro libro. Hoy en día casi casi que el libro es de regalo para que se posicione la marca, se posicione el negocio y sirva como referente o de estándar ante otras cosas, ante la sociedad en general. Pero tienes mucha razón, es ese conocimiento, retorno de inversión grandísimo. Y incluso hasta tu mismo producto, pues también, y digo, tienes que seguir aprendiendo un montón de cosas porque si lo que hoy funciona y tu producto que hoy puede ser innovador, mañana se vuelve Mañana obsoleto, ya no, ¿no? Y ejemplos claros tenemos de grandes empresas claro, que se fueron al hoyo precisamente por no innovar y pensar que estaban, o que iban a hacer para siempre, ¿no? Está el exacto. caso de Blockbuster, está el Sí, caso de Kodak, y como sí. esos podemos mencionar un montón más, ¿no? Me gusta mencionar el ejemplo de los vasos de Styrofoam, de los que contaminan un chorro. En su momento, los de plástico, en su momento, de unicel. La gran innovación. O sea, sí mantenían lo caliente caliente, sí mantenían lo frío frío, costaban menos, o sea, pesan bien poquito, no se rompían, etcétera. Hasta después nos dimos cuenta el problema que causan, ¿verdad? Me gusta pensar en eso. ¿Qué soluciones se están generando hoy en día que ni idea tenemos que van a ser un problemón después? Hay que verlo más allá, o sea, dos o tres movidas adelante en el tablero de ajedrez para poder dimensionar el scope hasta dónde puede crecer. Y sí, o sea, lo peor que puede pasar, pues nada, no te quedes como estás. Así es. Entonces, pues bueno, ya lo dijo Javier, muchas cuestiones que hoy pueden ser un problema, mañana, o hoy mismo pueden ser una oportunidad de Correcto. negocio. El estar atentos al mercado, el de estar atentos a lo que está sucediendo e incluso ver las tendencias, ¿no? Eso es lo que puede marcar hacia dónde podemos ir en un emprendimiento.
Y pues bueno, como ya lo dijo, cuando necesitas ayuda adicional, pues bueno, siempre habrá gente de la que te puedas apalancar y la que te puedas Definitivo. apoyar, ¿no? Nada Eso, más tú bien lo has dicho, con orden, con contratos, porque exacto, cuando no pones todos los puntos sobre las is, luego ahí es correcto. donde vienen los problemas después, ¿no? Porque lo que tú pensabas no Ya era lo no es. mismo que yo estaba pensando, ¿no? Exactamente, totalmente de acuerdo contigo. Javier, pues agradecemos mucho tu participación. Esperemos que esta no sea la última. Por ahí fuera de cámaras estábamos hablando de que muy seguramente vamos a hacer por allá Sí. algo de proyectos en conjunto. Entonces, para que estén por ahí pendientes. Excelente, ¿no? Pues gracias, Ramiro. Gracias a tu equipo, también a todos ustedes, el público en general. Ahí estamos pendientes en lo que se les ofrezca, lo que podamos servir, con toda confianza. Y nos vemos a la próxima. Saludos.